nombre del Grupo Aristeo y de la Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras, os presento esta charla coloquio sobre un tema muy importante para todos los profesionales del derecho que ejercen la extranjería, como es la nacionalidad española. Un placer estar aquí con vosotros y sobre todo de gran interés para la Dirección General que podamos transmitir de primera mano a todos los profesionales que estáis trabajando en el tema de nacionalidad cómo es el nuevo procedimiento de residencia, de nacionalidad por residencia, y cómo tenemos que montar un expediente, porque nos interesa a nosotros que los expedientes vengan bien montados y porque yo creo que también os interesa a vosotros que vuestros expedientes pasen sin mayores problemas por el filtro de la calificación. En el nuevo procedimiento ya hemos visto que los registros civiles desaparecen en esta fase de la solicitud de nacionalidad. La segunda norma que va a entrar a regular el tema va a ser el Real Decreto 1004-2015 de 6 de noviembre, que ya aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de nacionalidad española por residencia. Y después ya la última norma que ha entrado a regular esta materia es la Orden de Justicia 1625 de 2006 sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de nacionalidad por residencia. Está por salir, como todos sabéis, porque ha sido sometida ya a información pública. Hasta ahora pensábamos que iba a ser una orden ministerial, ahora mismo hay dudas de si va a ser un real decreto, pero bueno, está por salir una nueva norma que va a regular el tema de las dispensas de los exámenes de integración. Bien, dicho esto, que además seguro que todos conocíais esta regulación, vamos a entrar paso por paso a todo el tema de cómo montar un expediente. En primer lugar, hay que ver qué documentación necesitamos. Sabéis que ahora mismo hay un modelo normalizado de solicitud que es obligatorio utilizar. Y lo primero que tenemos que ver como profesionales de derecho es que si vamos a representar a alguien, esa persona tenemos que acreditar que nos ha concedido esa representación por los medios usuales que todos conocemos, ¿no? Después hay una casilla ahí que es muy importante que tengamos en cuenta, que es una casilla que hay que marcar diciendo si se autoriza o no a la Dirección General a consultar una serie de datos, que son los datos relativos al domicilio, al registro central de penados y rebeldes y a la aplicación de extranjería de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría General de Inmigración y Migración. Si esa casilla no está rellena, entonces hay que aportar una serie de documentación adicional. Hay que aportar el certificado de empadronamiento y el certificado de registro central de penados actual, con como mucho un mes de antigüedad, como mucho. Es de penados y rebeldes de España, en español. Y también tenemos que aportar la tarjeta de identidad del extranjero, que puede ser la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, o el certificado de registro de ciudadano de la Unión. Entonces, pero estos documentos únicamente en el caso de que no se marque la casilla de consentimiento. Bien, vamos a analizar la documentación que sigue. Necesitamos después un certificado de nacimiento y de antecedentes penales del país de origen, con traducción. Con traducción que tiene que realizar un traductor autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, de los oficiales de la lista que publica el Ministerio del MAEC, ¿no? Este certificado, además de traducido, tiene que contar con la apostilla si se trata de un país firmante de la Convención de La Haya o con la correspondiente legalización. Ya sabéis que los de la Convención de La Haya, con un sello de apostilla que le pone el mismo país emisor, es suficiente. En los legalizados del resto de países es necesario la legalización de ese país y además la del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que puede ser o bien del consulado de ese país, consulado español en ese país, o bien
de la oficina que para ello tiene el Ministerio aquí en Madrid, que está por el barrio Prosperidad, creo que está en la calle Pechua. Bien, están exentos, sin embargo, de esta documentación, ¿quién? Los refugiados y los apátridas, pero no cualquier apátrida, sino los que están reconocidos como tales por el Ministerio del Interior. Entonces, esos no tienen que presentar esta documentación de sus países de origen. Aparte de todo esto, necesitamos fotocopia de todas las páginas del pasaporte. Esta fotocopia tiene que ser legible, porque ahí vamos a controlar el tema de las ausencias del territorio. Sabéis que cada vez que uno sale del territorio Schengen nos ponen un sello de salida y cada vez que entra un sello de entrada. Eso es lo que vamos buscando, esos sellos. Soy consciente de que muchas veces que uno cruza una frontera, el sello que le ponen es una birria y no se lee. Pues si es así, no hay nada que podamos hacer. Pero lo que tenemos que buscar en los que sí se leen es que se puedan leer también en la fotocopia. Vale. Y una vez que tenemos la fotocopia, necesitamos los documentos relativos al grado de integración, de los que hablará luego mi compañero, Filipe. Y finalmente necesitamos el justificante del pago de la tasa. Quiero recordaros que ha subido, que ya no son 100 euros, que ahora es 101. Y que a ver qué hacemos con los que nos están metiendo 100 nada más, porque claro, me parece una ridiculez iniciar ahí estamos viendo a ver qué demonio vamos a hacer con estos casos, porque mucha gente no se ha enterado y bueno. Como hemos dicho, necesitamos los certificados acreditativos de la integración, son los de los exámenes DELE y CPSE. Yo ahí no voy a entrar mucho porque esto lo va a hablar mucho mejor que yo, Filipe. Y después vamos a ver qué necesitamos para los menores de 14 años o personas con capacidad modificada. En estos casos están exentos de la prueba del instituto. Necesitamos primero, en los menores de 14 años, la autorización del encargado del registro civil de que sus padres o sus representantes presenten la solicitud de la nacionalidad. Esto hay que instarlo en el registro civil, necesita del informe favorable del fiscal y una vez que tengamos esa autorización hay que adjuntarla a la documentación que vamos a integrar en el expediente. Y después necesitamos el certificado del centro donde ese menor está estudiando. Aquí en España la educación es obligatoria y tenemos que aportar prueba de que ese muchacho o muchacha está escolarizado, ¿vale? En el caso de otras personas, en otras situaciones necesitamos el certificado de la residencia donde estén, el centro de educación especial donde estén escolarizados, en fin, lo que sea del caso, ¿vale? Y con las personas con capacidad modificada artificialmente, pues necesitamos también acreditar ese extremo en la documentación, qué clase de incapacitación es y si hay resolución judicial, estas cuestiones, ¿no? Esto en cuanto a la documentación. Y ahora quiero entrar un poquito en cada documento, porque el certificado de antecedentes penales tiene que estar vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los países ponen una caducidad en estos certificados. Sé perfectamente que hay algunos que ponen una caducidad muy reducida, pero si el país ha puesto una caducidad, nosotros no nos la podemos saltar. De manera que en el momento de presentación de la solicitud tiene que estar vigente. Hay otros países que ponen mucha caducidad y nosotros los vamos a aceptar. Por ejemplo, recuerdo que Colombia, si no recuerdo mal, pone un año. Y Cuba pone 6 meses. Cuba pone 6 meses. Creo que Ecuador me dijeron ayer que pone un mes. Sí. Ahí hay que correr. Entonces, también pone 6 meses. Pero al final resulta que hay algunos que no ponen fecha de caducidad. México es un Cuando el certificado no especifique una fecha, en la Dirección General le vamos a presumir una fecha de 6 meses. Y vamos a tenernos a esa fecha.
Después, ¿quién está exento de esos certificados? Pues los menores de edad. ¿Y quién más? Los refugiados y apátridas que haya reconocido el Ministerio del Interior. Esos colectivos menores, refugiados y apátridas no necesitan este certificado. ¿Vale? El pasaporte. Acabamos de ver cuál es el motivo de necesitar todas las páginas. Especialmente ahora, con el nuevo procedimiento, la policía va a hacer la entrevista que sabéis que se hacía antes en todos los casos, ahora solo van a hacerlo en un cierto número de casos justificados, por ejemplo, en caso de matrimonio, para acreditar la convivencia, o en caso de que la policía considere que es necesario. Pero en la mayoría de las solicitudes no va a haber una entrevista con policía. Con lo cual, antes era policía quien nos decía, esta persona tiene ausencias. Ahora esto no lo vamos a saber por ellos, sino por el pasaporte. Cuando miremos un pasaporte y veamos sellos de entrada y salida, vamos a tener que hacer el cálculo nosotros. Sale en tal fecha, entra en tal fecha, sale en tal fecha, en tal fecha. Los periodos de ausencia no pueden superar, dependiendo de los casos, de una cantidad de meses. Entonces, ¿cuándo contamos ese periodo? Ese periodo lo vamos a contar dependiendo del requisito de residencia de cada país, partiendo del momento de la solicitud hacia atrás. De manera que es una persona iberoamericana que se pide en 2 años y nos presenta la solicitud hoy. Nosotros vamos a mirar en el pasaporte las salidas y entradas que ha tenido de hoy en 2 años para atrás. No nos importa lo que haya tenido antes, ni lo que haya tenido después de la solicitud. Eso no nos importa, solo esos 2 años. ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, en países donde tienen un requisito de residencia de 10 años y pues lo más normal es que se le haya caducado el pasaporte dentro de ese periodo de residencia, o incluso a una persona que con 2 años le haya coincidido, que se le ha... Pues entonces le vamos a requerir el pasaporte anterior. Es verdad que alguna gente no lo va a tener, entonces dependiendo de los casos podemos llegar a pedirles un certificado de movimientos migratorios, que es una cosa engorrosísima y que nos convendría a todos evitar, porque los países ponen muchas dificultades para darlo, soy consciente de ello, pero tenemos un código civil que nos dice que la residencia tiene que ser continuada y efectiva. Entonces tenemos eso que verlo de alguna manera, ¿vale? Esto en cuanto al requisito del pasaporte, del por qué pedimos esa documentación. Después nos encontramos con los plazos reducidos. En los plazos reducidos vamos en algunos casos a tener que pedir documentación adicional. Por ejemplo, si pedimos acogernos al plazo de 1 año por matrimonio con un español o con una española, entonces al expediente hay que aportar también el certificado de matrimonio del registro civil español. Español quiero decir, si se ha casado esta persona en un país extranjero, tenemos que tener la inscripción en el registro civil central, que como sabéis se pide en el consulado si estás allí, pero tenemos que tener la inscripción en el registro civil central, si no el matrimonio aquí no lo podemos considerar. También vamos a pedir el certificado de nacimiento del cónyuge español. Eso en cuanto a las personas a las que queramos aplicarle el plazo reducido por matrimonio. Tenemos los refugiados apátridas, que como hemos visto están exentos de una cierta documentación, esto es muy fácil para ellos, pero nos tienen que aportar el certificado de la Oficina de Asilo y Refugio, que está en la calle Pradillo, por si no lo sabéis, aquí en Madrid, de que esas personas han sido reconocidas como refugiados o apátridas por la Oficina de Asilo o por el Ministerio del Interior. En los casos de tutelados, que sabéis que también tienen un plazo reducido, ahí si están tutelados por la comunidad autónoma, vamos a necesitar el certificado que lo acredita de la comunidad autónoma, del centro de acogida. Y si la tutela es a cargo de una familia española, entonces necesitamos la documentación que acredita la tutela concedida a esa familia. Aquí yo me quería parar un momentito en una circunstancia que es objeto
de mucha confusión. ¿Qué pasa cuando una persona tiene doble nacionalidad? Cuando una persona tiene doble nacionalidad, y el caso más frecuente es el de iberoamericano, y voy a ser más concreta, argentino, uruguayo, casado con europeo, y voy a ser más concreta, Italia, nosotros vamos a considerar que esa persona tiene el plazo correspondiente a la nacionalidad con la que obtuvo la residencia en España. De manera que es muy fácil para un italiano vivir en España porque solo se tiene que registrar como ciudadano de la Unión. Pero va a aparecer en nuestro informe de policía, va a aparecer como italiano, no como argentino ni como uruguayo. Así que le vamos a pedir 10 años. A ver, yo aquí estoy poniendo los criterios que nuestros superiores nos han dicho que tenemos que tener en cuenta. Yo no me voy a meter, y sé que se va a suscitar en algún momento, en discusiones jurisprudenciales de si están esos criterios bien o si están esos criterios mal. No es mi papel. Mi papel es transmitido cómo se va a mirar esto en la Dirección General. Y yo sé que vamos a tener aquí tema de discusión sobre un montón de extremos, entre ellos este, pero no me vais a sacar de que estos son los criterios y mi opinión personal la digo fuera de aquí. Pero ahora me gustaría que fuéramos uno por uno por todos los requisitos y por qué vamos a mirar dentro de esos requisitos. Entonces, los requisitos están recogidos en el 22.1, el requisito de residencia, en el 22.1 el Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil requiere que la residencia, por término general, haya durado 10 años, pero después establece plazos reducidos, de 5 años para los que hayan obtenido la condición de refugiado. Cuidado, dice refugiado, no dice apátrida. Los apátridas se les aplica el mismo criterio de 10 años que a los que tienen cualquier nacionalidad, porque aquí no dice apátrida sino refugiado. Y 2 años cuando se trate de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, o Portugal o sefardíes. Esos son los plazos reducidos de 2 años, los que aparecen en el 22.1. Y después viene el 22.2, que establece un plazo aún más reducido de 1 año para todos estos. El que haya nacido en territorio español. ¿Qué tiene que aportar este? El de registro, que haya nacido en el registro civil español. El que no haya ejercido oportunamente la facultad de optar. Tendrá que documentarse en el expediente por qué tuvo esa facultad. Eso ya es cosa del abogado. ¿Por qué tenía ese derecho? ¿Por qué no lo ejerció? Etcétera, etcétera. Ahí no hay una documentación, digamos, establecida de cuál tiene que ser. Eso ya es un grave del profesional. El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano de situación españoles durante 2 años consecutivos, incluso si continúa en esa situación. Ahí, de nuevo, no tenemos una documentación concreta. Ustedes tienen que buscar la documentación que acredite que esa persona estuvo sujeto a la tutela de un español. El que a tiempo de la solicitud lleve 1 año casado con un español y no esté separado legalmente o de hecho. Sabéis que una de las cuestiones que mencionaba siempre en el informe del Ministerio del Interior era si había convivencia o no. Entonces, esto es importante. Hay gente que no está separado legalmente, pero de hecho no vive juntos y en esos casos la nacionalidad se le va a denegar. ¿Vale? El viudo o viuda española, si a la muerte de su cónyuge estuvieran casados. Claro, si se hubiera divorciado ya, no, se le aplicará el plazo general. Y el que nace fuera de España, de padre, madre, abuelo o abuela, que hubieran sido españoles de origen, no solo españoles. ¿Vale? Bien, es eso en cuanto al plazo de residencia, y que ya hemos visto antes la documentación adicional en esos casos. En cuanto a los otros requisitos, el artículo 22.3
dice que la residencia tiene que ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Bien. ¿Qué es residencia legal? Ahí nos tenemos que ir a la ley de extranjería, que establece dos situaciones en las que uno se puede encontrar, un extranjero se puede encontrar en España. Un extranjero puede estar en situación de estancia o de residencia. Solo nos vale la situación de residencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ser titulares de una autorización para residir, que puede ser temporal o de larga duración, eso ya nos da igual. Si esta persona ha tenido sucesivas autorizaciones temporales, son igualmente válidas que una de larga duración. ¿Qué nos quiere decir eso también? Que la tarjeta de estudiantes, pues resulta que es una tarjeta de estancia, no de residencia, de manera que aunque después se convierta en una autorización de residencia, todo el tiempo que ha estado con tarjeta de estudiante no se le va a poder computar a efectos de la nacionalidad. Así es la cosa. Otra cosa que no nos vale es la cédula de inscripción. Hay muchos extranjeros que se mueven y como título de identidad tienen una cédula de inscripción. Eso solamente le sirve a los efectos de acreditar su identidad, pero no es una autorización de residencia y para nosotros en los cómputos de residencia tampoco nos vale, aunque luego se convierta en una autorización de residencia. ¿De acuerdo? Los ciudadanos de la Unión Europea, como sabéis, solo necesitan registrarse y ahí no hay ni siquiera un periodo de caducidad. El certificado que te presentan es se ha registrado en fecha tal. Esa para nosotros es una autorización indefinida que comienza el día que dice que ese señor se ha registrado como residente en España. Y por último, el ciudadano de un ciudadano comunitario tiene que estar en posesión de la tarjeta de residencia de familiares ciudadanos de la Unión. Y el plazo de residencia solo se va a computar desde que solicitó esa tarjeta y se le concedió. Vale. Pues continúo con este tema tan apasionante de los plazos. ¿Cómo computamos ese plazo? Bueno, desde el momento en que se le concede el permiso, vamos a ir hacia atrás a la fecha en que lo solicitó. De manera que el plazo se va a computar desde la fecha en que se lo solicitó. Eso es una cosa que, bueno, no os lo he dicho, yo ahora mismo soy subdirectora de Junta, pero antes estuve bastante tiempo de jefa de área de nacionalidad, y en aquellos tiempos, cuando yo era jefa de área, teníamos discusiones enormes porque se denegaba teniendo en cuenta el momento de concesión, y se consiguió convencer a quien hubo que convencer de que una vez que se concedía había que contemplar el tiempo de la solicitud también. Y ahora mismo esto es así, una vez que se concede nos vamos retroactivamente a la fecha de la solicitud y se computa desde ahí. ¿Vale? Después se deben de haber cumplido en su totalidad a la fecha de presentación de solicitud. Hubo una época en que las personas iban al registro civil y decían, bueno, de aquí a que el registro civil mande mi solicitud a Madrid van a pasar 1 año y medio, a mí me queda 1 año, pues yo la presento ya y cuando llegue a Madrid ya tengo. No. La fecha de la solicitud tiene que estar ese periodo de residencia cumplido, no pensando en cuándo lo vamos a enviar. Bien. No se pueden contemplar los plazos anteriores. Yo puedo haber estado aquí 10 años, 15 de residencia legal, que si en el último año no lo he estado, no me valen ese periodo a efectos de solicitud. Es más, si hay una interrupción de 6 meses, de 4 meses, de lo que sea, y en esa interrupción yo he estado de forma distinta a la legal, yo no he tenido una autorización de residencia, todo eso se pierde y empezamos el cómputo cuando vuelvo a ser residente legal. Eso es lo que llamamos interrupción. Y después está el tema de la residencia continuada, que dice el Código Civil. La continuada quiere decir que tú estás establecido aquí, tú tienes tu residencia aquí y tú trabajas aquí y no se contempla
que tú te puedas ir indefinidamente a tu país, y ni siquiera indefinidamente. De hecho, se han establecido unos plazos que, por supuesto, me vais a decir, bueno, ¿y por qué este plazo y no otro? Y me parece poco. Esto es un concepto jurídico indeterminado. Todos los que sabéis, estáis aquí, sabéis que esto podría tener mucha lectura, pero el criterio de la Dirección General es que cuando se pide una estancia, un requisito de residencia de 2 años o 1 año, esa persona no puede haber estado fuera de España más de 3 meses. Y si el requisito es de 10 años, pues no puede haber estado fuera de España más de 6 meses. Eso también sé que va a ser objeto de discusión, pero como digo, son unos criterios que se han establecido para los médicos. Entonces, esos son los tiempos que tenéis que tener en cuenta. Ya sabéis que si os llega un cliente y veis que está pasado más de este tiempo, va a tener problemas en los límites. Eso es así. Y conviene saberlo, yo creo, ¿no? Bien, por supuesto que si hay una causa de fuerza mayor, si hay una causa realmente, yo qué sé, que el señor se fue a su país de vacaciones y me gustó por dónde, resulta que se cayó y estuvo sin poder moverse 6 meses en la cama, pues justifíquenlo en el expediente, antes de presentarlo. Mire usted, que sepan ustedes que este señor le pasó esto, aquí está el certificado médico, porque todo lo que justifiquen antes de presentar el expediente nos va a resolver celeridad y evitar interrupciones en la tramitación absurdas. Porque esto se va a saber, entonces vamos a tener que requerir, o vamos a denegar directamente, no, este señor ha estado 10 meses fuera de España. Bueno, después nos vamos al requisito de la conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española. Bien. Yo no voy a hablar de esto lo va a hablar Felipe. Así que ayer me lo encargué. Pero no, aquí no lo voy a... esto me lo salto. De la buena conducta, ¿no? Sí, de la buena conducta voy a hablar, hombre, cómo no. ¿Y de la dispensa quieres que hable? Sí. 10 minutos más le voy a dar. Bueno, 10 minutos más. De la dispensa os diré que efectivamente estamos trabajando en una orden ministerial por Real Decreto, que no sé cómo va a ser, y que tampoco puedo decir con seguridad qué va a contener, porque en estos momentos salió la información pública. Tuvimos observaciones por ejemplo, de muchas ONGs de las que trabajamos con migrantes. Tuvimos observaciones de ACFEM, de Cáritas, de alguna más que ahora no recuerdo. Y todas esas cosas se están considerando. Os puedo decir que en principio se contempla pues, cómo acreditar el analfabetismo, tanto sea funcional como sea productivo, ¿no? Se está hablando, yo voy a decir de lo que se está hablando, no puedo decir en qué va a resultar esto, porque no depende de mí, ni siquiera, esto tiene que llegar a la Secretaría General Técnica y tienen que decidir. Se está hablando si va a ser un acta notarial o si se va a pedir un certificado de los centros de alfabetización de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, o cómo en general se va a acreditar eso. Eso por una parte. También se está hablando de si va a haber casos en los que no haga falta pedirlo, sino solo acreditarlo, porque claro, si una persona tiene un título de la ESO que lo exime directamente, ¿por qué tener que solicitarlo antes, ¿no? De estas cosas de las que se está hablando. ¿Qué va a salir de ahí? Pues yo no lo sé. Eso habrá que verlo. Lo que sí sé es que es inminente porque ya se ha pasado el periodo de información pública y porque ya está el director general reuniéndose con el equipo que está haciendo eso, en el que yo no estoy, por cierto, y que ya están pincelando la propuesta que ahora tendrá que pasar el trámite que tenga que pasar. ¿Vale? Y esto es lo que os puedo decir. Así que de esto no voy a decir nada más.
Bueno, pues ya tenemos todo esto y hemos presentado la solicitud. Pueden surgir inconvenientes que ustedes pueden evitar perfectamente, que son los de la conducta. ¿Por qué? Porque es verdad que no van a conocer de antemano el informe que nosotros vamos a obtener del Ministerio del Interior. Y no van a conocer de antemano, si es que la persona ha marcado la casilla de autorización, el informe de penados y rebeldes, que nosotros vamos a conocer. Pero ustedes sí le pueden preguntar a sus clientes, oye, ¿tú qué tienes detrás? ¿A ti te ha detenido la policía? ¿A ti te han condenado por algo? Porque si eso es así, esto va a salir. A nosotros nos va a llegar el informe de policía y lo vamos a ver. O nos va a llegar el informe del Registro Central de Penados y vamos a ver que este señor lo ha condenado. ¿Qué tenemos que hacer como profesionales? Pues averiguar eso antes. Si lo han detenido a esta persona y no ha habido una condena, que directamente le pidáis que vaya al juzgado y que saque un auto de sobreseimiento, que nos dé el auto de sobreseimiento, que nos dé la sentencia de absolución, que nos dé para que documentemos qué ha pasado con esa detención policial. Si lo han condenado, pues la otra. A este señor efectivamente lo detuvieron, hubo juicio y lo condenaron. A ver qué clase de condena. ¿Estamos hablando de un delito grave o estamos hablando de un delito menos grave o de una cosa leve? Porque ahí lo que vamos a tener, ¿se puede cancelar? ¿Han pasado los plazos que establece el Código Penal para cancelar eso? Si es así, pues que se traiga la cancelación, que inste la cancelación antes de presentar el expediente. Porque si lo hace así, a nosotros ni nos va a aparecer. Cuando pidamos el penado y rebelde, nos va a aparecer limpito, impoluto, con lo cual no va a haber problema. Que no ha pasado los plazos de cancelación, sinceramente, mejor que no lo presente. Porque eso no va a colar. Si la condena, si esos penales no son cancelables, va a ser que no.